Hola a todos. Hola. Hoy nos encontramos en una ciudad que quizá adivinéis al ver los azulejos que tenemos a nuestras espaldas. Es la ciudad de Oporto, en Portugal. Así es. Y hoy vamos a llevaros a conocer los puntos más importantes con nosotros y a comer algunas de las comidas más típicas de aquí. Mira esta casa con los azulejos verdes. Sí, es muy diferente entre los otros. Ya, súper llamativa. Cuando un día podemos tener nuestra casa, vamos a ponerlos también. Bueno, puede ser. En España, Ah. muchas personas hacían casas en el pasado, venían a comprar los azulejos aquí en Portugal. Ah, ok. Y después colocaban los azulejos tanto para la parte interior de las casas como algunos también en las fachadas. Sí. Sí. ¿Y la gente de España vienen mucho para comprar cosas en Portugal? Pues sí, porque sobre todo en las zonas de frontera, Ujú. como aquí en Portugal, los precios son un poco más baratos Ujú. y porque los salarios son también más bajos, entonces hay bastante turismo de compras. Ah, Muchos españoles van hasta la frontera y es algo muy típico que compran, son ropas, toallas, manteles, todo ese tipo que son cosas que los portugueses fabrican mucho tradicionalmente y los fabrican a muy buen precio. ¿y compran porque es barato o porque tienen calidad? Las dos cosas. Ah, ok. Son más baratos que en España Ujú. y también tienen una buena calidad. Y tal vez la gente les gusta en el diseño, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso vamos a la estación de São Bento. Vale. ¿Y qué es esta estación? ¿Por qué está importante? Es muy importante porque tiene unas paredes con azulejos portugueses muy bonitas. Entonces es un punto turístico muy importante. Ok. ¡Wow! La verdad que sí. Es impresionante. ¡Wow! De verdad es que la estación está bonitísima. Sí, Y yo creo que no hacen cosas tan bonitas hoy en día, ¿no? Los edificios son muy simples hoy en día. Ya, y tened en cuenta que todos estos azulejos están pintados a mano. ya estamos casi llegando aquí a la catedral de Sé do Porto. Hay muchas escaleras, ¿no? Sí, la verdad que es una subida bastante grande. Como podéis ver, son calles muy pequeñas, pero ya estamos llegando. Es buen ejercicio. Sí. Una cosa también que me gustaría comentar es que aquí cuando pasamos por todas las calles pequeñas, Ujú. nos habían comentado que hay bastantes casos de robos de teléfonos, cámaras, y sentimos también como había algunas personas que tenían una actitud un poco sospechosa. Sí. Entonces es algo para tener en cuenta cuando vengáis, tener un poco de cuidado. Realmente me sorprendió y es algo que no esperaba. Pero bueno, tenemos que tener cuidado y esperamos que nada pase. Sí, siempre tener un poco de atención con vuestras cosas. Sí. Este catedral es uno de los más viejos en Oporto Sí, y ya se casaron unos reyes aquí. es verdad, fue el escenario de varias bodas reales. Sí. Nosotros vamos caminando, no vamos a tomar ninguno de estos carritos. No. Caminando no me- es mejor No me porque gustan estas cosas. se puede visitar mucho mejor la ciudad. Claro, ves mucho más, ¿no? Y esta ciudad tiene unas calles estrechas, muy bonitas, donde solo se puede pasar caminando. Mira, mi amor, el tren está pasando. Sí, está llegando. Este es el tren que pasa por la planta superior del puente. El puente es totalmente metálico y realmente da hasta un poco de miedo pensar que el tren pasa aquí a tu lado y que se pueda caer o algo por el estilo, porque es solo
una chapa que nos separa de una altura gigantesca. Y bueno, este puente se llama Puente de Luis I y cruza el río Duero desde la ciudad de Oporto hasta la ciudad de Vilanova de Gaia. Porque muchas personas piensan que ambos lados del río son la ciudad de Oporto, pero están confundidos. Esta parte aquí en la que estamos ahora es Oporto, y esta otra parte, que es además donde quedan las principales bodegas del famoso vino de Oporto, es Vilanova de Gaia. Pero que a mí me gusta más es el río, porque yo creo que es algo único, es algo tan impresionante, bonito, que no se ve en otras ciudades. Y además también el río es navegable. Hay diferentes embarcaciones, barcos más antiguos, barcos más modernos, diferentes tamaños. Y bueno, es un paseo que quizá hoy no es tan bueno para hacer porque es no tan caliente el día. Y hay viento. Pero durante el verano es un paseo también muy recomendable. Hay un funicular que hace el transporte desde la zona de abajo del río hasta esta parte alta de la ciudad. Está muy raro, ¿no? Sí, porque hay un desnivel enorme. Sí, caminando nunca puedes ir. Ah, mira, también hay teleféricos. Ah, sí, no vi antes. Bajamos ahora hacia la zona de las bodegas y aquí ya podemos ver todos los tejados que son de alguna de las bodegas. Entonces podéis ver lo grandes que son. La ciudad de Oporto es una ciudad muy antigua. Se dice que posiblemente la ciudad como tal fue formada o construida inicialmente por los romanos. Mira estas casitas. ¿Pero eso es para qué? Es para colocar en la entrada de casa y colgar las llaves. A mí me gusta mucho. Realmente yo quería tener algo así en la casa. Esto es muy bonito porque es pequeño, pero tiene mucho detalle. Tienen las ropas colocadas aquí, pájaro, gato. Está precioso. Es 15 euros. El marido de la señora que los fabrica. Son todos estos objetos hechos a mano. Tudo hecho a mano por mi marido. Esta. Ali es hecha a mano por mí. Ah, wow. La señora es quien fabrica las joyas con flores naturales secas y pues las trabajo con resina cristal. y coloca las flores dentro de una resina. Podéis ver a nuestra espalda la ciudad de Oporto con la catedral en la parte más alta y todos los bares, aquí los barcos aquí en el río. Y nosotros estamos justo delante de una de las famosas bodegas de vino de Oporto que se llama Sandeman, y queremos contaros también cuál es el origen del vino de Oporto, cuál es su historia. Y es que en el siglo XVII los británicos pararon de comprar vino de Francia porque estaban en guerra. Entonces buscaron otras opciones y encontraron los vinos de Portugal. Lo que ocurría es que el vino se dañaba mucho en el transporte desde Portugal hasta Inglaterra y llegaba mal, muchas veces se estropeaba. Entonces lo que hicieron ellos fue añadirle brandy a ese vino. Y con eso hicieron ese vino famoso. Y ese vino lo empezaron a vender a todo el resto del mundo. Y bueno, ahora vamos a ir al interior de una de esas bodegas. Vamos. Vamos. Por aquí están los vinos, 9 euros por botella. Sí, hay diferentes tipos de vino de Porto. Claro, y todos tienen diferentes precios. Depende del cuánto tiempo tienen. Esos son de 2010, aquí por ejemplo. Están más caros. 2005 aquí, aún más caro.
34 euros por botella. Eso es el vino más caro de la tienda, yo creo, que es de 1961 y el precio es 330 euros. Wow. Eso es una botella carísima. Ya. Mira, la tienda está muy, muy, muy bonita. Sí, con esos arcos de piedra. Sí. Y mira, ahí están los barriles allí dentro. Bueno, no es barriles, pero... Claro, los porque depósitos es de el vino. museo en Sí, el son otro barriles. lado. Es el museo. Yo quería comprar algo para llevar, pero nosotros solo tenemos equipaje de mano, entonces No se puede viajar con líquidos. no podemos llevar nada. Pero seguro que tenemos que probar un vino, ¿no? Claro. Un Porto Tonic. Ahora vamos a buscar el restaurante para comer. Sí, Ese restaurante que te he dicho que vamos a comer el plato típico, más icónico de Oporto. ah, Entonces, vamos allá porque ya estoy con un poco de hambre. sí, tengo muchas ganas de comer. Ahora podemos cruzar la puente desde el bajo o necesitamos regresar. No, ahora podemos cruzar por la primera planta del puente. Por Mucho donde- mejor porque así llegamos más rápido, no tenemos que ir arriba otra vez. Ya. Ingrid, ahora estamos pasando por la parte de abajo. Mira dónde estábamos antes. Ya. Allá, en esa altura. Esto es algo muy típico en Portugal, que es colgar la ropa en la ventana. Sí. Y podemos ver ahí como esa señora está colgando la ropa, todas sus sábanas, justo encima de donde está la gente comiendo en el restaurante. Es algo que no se suele ver en muchos lugares. ¿Sería que las sábanas van a tener el olor de la comida? No lo sé, pero lo que puede ser es que con el viento caiga algo incluso sobre la mesa de alguien de los que está en el restaurante. Puede ser, ¿no? Bueno, ahora estamos caminando por el barrio que se llama Ribeira, que es a orillas del río Duero y es una zona muy concurrida por turistas. Sí, y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sí, fíjense cómo está de lleno hoy. Hay Bienísimo. muchos mercados también de artesanías y aquí es una zona donde hay muchísimos bares, restaurantes. Y vamos, es el punto creo más turístico de la ciudad. Mira, mi amor, ¿qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? Ahí arriba. Aquí arriba. Aquí. Parece una mujer. Es un maniquí como de una tienda. ¿Por qué está sentando así? No sé, es para llamar la atención, pero no sé con cuál propósito. Si alguno sabe, si alguno ha venido aquí a Oporto y sabe el motivo de ese maniquí estar ahí en ese balcón, que nos lo comente aquí en los comentarios. Sí, qué curioso. Estamos llegando al restaurante donde vamos a comer. Es un restaurante de una comida típica aquí en Oporto que se llama Francesiña. Sí. Este es el restaurante Santa Francesiña. Y bueno, vamos a enseñaros a todos vosotros cómo es esta comida y cómo es también el origen de este plato. Tengo muchas ganas de probar. Entonces, vamos a comer. Vamos. ¡Vamos! El origen de esta comida es que un chef portugués que trabajaba en Francia veía que allí se preparaban los sándwiches de jamón y queso, con queso gratinado encima. Entonces, cuando volvió aquí a Portugal, quiso hacer una versión portuguesa de ese plato. Y para eso puso muchos más ingredientes dentro de ella. Entonces, bueno, podéis escoger diferentes ingredientes: carne de cerdo, carne de vaca, queso, huevo, hay todo tipo de ingredientes para añadirle. Y se prepara todo con una salsa de tomate hecha con cerveza también y especias. Y bueno, como podéis ver, se acompaña también con patatas fritas que sirven ya cuando pides tú la francesiña. Y bueno, vamos a probarla para ver cómo está.
A ver qué te parece, Ingrid. Vamos a ver. Mucho queso. Vale. El sabor está buenísimo. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar este momento comiendo. Sí. La francesiña estaba buenísima, pero es una comida muy pesada. Sí. Estaba una porción muy grande también que yo no podría acabar. Sí. A mí me gustan como todas las casas tienen diferentes azulejos. Sí, diferentes colores. Sí, diferentes colores. Aquí estos son amarillos, después azules, después naranjas. Todos son diferentes diseños. Pero una cosa que quería comentar contigo es que veo muchos edificios abandonados. No entiendo. Sí, eso es algo que se habla mucho aquí en Portugal, no solo en Oporto, pero en todo el país, que hay muchos edificios abandonados y al mismo tiempo hay pocas viviendas. Entonces los precios están altísimos. Y eso también porque lo que ha sucedido es que como en Portugal los salarios son más bajos, los precios son más bajos. Entonces muchos trabajadores de otros países que pueden trabajar desde casa o nómadas digitales emigraron para aquí, para estar en Portugal viviendo, y entonces ellos podían pagar alquileres mayores. Lo que eso provocó es que los dueños de los inmuebles le alquilan a esas personas los apartamentos más caros y los locales no consiguen pagar esos alquileres. Mira, una tienda de las conservas. ¡Wow! Me parece que es una tienda de niños. Para Realmente las conservas, juguetes. realmente las conservas es otro de los productos tradicionales aquí en Portugal, en Oporto. Entonces se hace mucha conserva de sardinas o otro tipo de productos. Mira cómo hay con diferentes nombres De ciudades. ciudades. Lisboa, Braga. Podemos ver aquí diferentes tipos de productos. Lulas, que son calamares en español. Corvina, que es un tipo de pescado. Pez espada, dorada. Atún, sardinas. Y si vienes a Oporto y en general a Portugal, no puedes dejar de probar el dulce más tradicional, que es el pastel de nata. Sí. Y hoy vamos a llevaros a uno de los mejores lugares para comprar y probar las natas en Portugal, que se llama Manteigaría, Sí. fábrica de pasteles de nata. Es un dulce que está hecho con hojaldre, huevo, nata, harina, canela, y está una delicia. Tiene mucha mantequilla. Deliciosa. Y está recién hecho. Como podéis ver, están aquí los trabajadores preparándolos, ya colocándolos en el horno y ya los venden aquí directamente al consumidor. Entonces es algo que no os podéis perder cuando vengáis a Oporto. Está calentita. Mira qué plaza bonita aquí. Sí, y también la fuente esta es bonitísima con los leones. Me gusta Wow. mucho. Ya. Y así con la fuente también hace muchísimo más especial. Sí. Ahora vamos a ir aquí a esta iglesia. Bueno, realmente son dos iglesias en uno.
Vamos a verlo ahora un poquito más de cerca, vamos a cruzar aquí la calle. Cuidado. Que esta es la iglesia, aquí a mi derecha es la iglesia do Carmo y esta es la iglesia de las Carmelitas. Sí. Entonces aquí antiguamente había monjes y en esta había monjas. Y lo que hicieron fue construir una casa en el medio, que es estas ventanas que podéis ver aquí, y es la casa más estrecha de todo Portugal. Tiene solo 1 metro. Y esto se dice que lo construyeron para separar a los monjes de las monjas. Exacto. Y Para ahora- no tienen contacto. Sí, y ahora vamos a ver en el lateral de esta iglesia del Carmen que tiene un mosaico de azulejos blancos y azules súper bonito. Sí, que increíble. Es una zona de la ciudad a la que muchos turistas vienen a fotografiarse. Este es el lateral de la iglesia que tiene el mosaico de azulejos. Sí, todos hechos en mano. Sí, pintados a mano. Es ¿Cómo? increíble. Sí. Y tiene una protección. No se va a poder ver tan bien el azul porque lo cubren como si fuese con una tela de protección para conservarlo durante mucho más tiempo. Y según leímos, el mosaico explica cómo fue la formación de la Orden de los Carmelitas. Hasta aquí ha llegado nuestra visita a la ciudad de Oporto, en Portugal, y ahora estamos preparándonos para coger un bus que nos llevará a nuestro próximo destino. Y bueno, agradeceros por ver este vídeo hasta el final y pediros para suscribirse al canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! Chao. ¡Chao!